Hola queridos amigos adictos a las bolsas y a los mercados financieros. Tenemos una cierre de semana. Quiero simplemente darte un repaso de lo que ha sido clave esta semana. Te anuncié el anterior que esta semana era importante porque teníamos a tres grandes bancos centrales abriendo la boca, tres grandes bancos centrales tomando decisiones que podían influir en el ciclo de los mercados. Así ha sido. Hemos visto que de hecho, todo ha ido acorde con el guión, es decir, se ha producido un recorte de tipos por parte de la Reserva Federal, tal como se esperaba en el plan, en la hoja de ruta, de 50 puntos básicos. La cuestión está en que vamos a analizar los datos que hay detrás y vamos a analizar también qué interpretación podemos hacer de eso. He tomado una serie de notas que quiero compartir contigo, porque aunque parezca que no, es decir, los mercados han ido súper suaves, descontaban el recorte de tipos de la Fed, una vez que se ha producido además han aprovechado para celebrarlo y ir un poco más allá, como veremos ahora con gráficos en el Standard & Poor's, por ejemplo, Dow Jones, top record. Ahora el rezagado, el que se queda más atrás, resulta que es Nasdaq 100. El sector tecnológico es el que ha subido menos comparado con el resto, ¿vale? Pero también veremos las causas a continuación. Te he traído por aquí también los gráficos, pero quiero enseñarte varios puntos, que no se me escape ningún detalle, porque hay un matiz que Jerome Powell dijo durante su discurso después del recorte de 50 puntos básicos, que es muy interesante, y es el matiz sobre el balance de la Reserva Federal, que en mi opinión es mucho más importante, más significativo que todo lo demás. Te lo compartí en redes y te lo he traído también aquí al detalle, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí en pantalla completa y vamos a ir uno por uno. A ver, lo primero que quiero hacer es repasar, para que no pierdas el rumbo, vamos a ir viendo cada región económica y cada cuestión, cada anuncio que ha habido, cada postura por parte de los bancos centrales, a qué se corresponde y cuál es la realidad detrás de cada región económica. Hemos tenido Estados Unidos, la Reserva Federal. Hemos tenido también el Banco de Inglaterra en Reino Unido y hemos tenido también el Banco de Japón en Japón, básicamente. Entonces vamos a analizar qué es lo que está ocurriendo en cada una de esas economías para saber si podemos confiar o no en las decisiones tomadas esta misma semana o si va a haber algún tipo de cambio radical, inapropiado, que sea el que pueda generar distorsiones en los mercados. No te olvides, por ejemplo, que la subida de tipos del Banco de Japón fue en parte esa, junto con el informe de empleo estadounidense, lo que en combinación produjo el movimiento que vimos en las bolsas ese lunes negro, que estaba siendo el resultado de un catalizador, que era el informe de empleo de Estados Unidos, y la decisión de subir los tipos por parte del BOC, que provocó un efecto de acelerón en el encarecimiento del yen frente al dólar. Bueno, voy a ir cada uno de estos puntos, voy a ir tocándolos para que no te falte absolutamente ningún detalle. Quiero empezar simplemente analizando, por ejemplo, en Estados Unidos, ya que han recortado los tipos, porque la inflación no es un problema. Vamos a echarle un vistazo a la core inflation. La tenemos al 3.2. Por eso os he traído en más de una ocasión declaraciones de distintos oficiales de la Reserva Federal diciendo que estamos más cerca o estamos por encima del 3%. Estamos lejos todavía del 2% de tasa de inflación objetivo. Solo que Powell nos dijo que empezaba a preocupar más el mercado laboral que la inflación, ¿vale? Esa fue la cuestión. La economía estadounidense, su enfriamiento nos preocupa más que los riesgos de inflación. Ya, pero la inflación subyacente sigue estando al 3.2%, no te equivoques, sigue ahí, ¿vale? El objetivo en teoría, según los libros, según los manuales de economía, es que esté por debajo del 2%, el 2% es un máximo, y no es el caso. Por lo tanto, vamos a ver cómo han soltado billetes, han dado al ese 50 puntos básicos, 0,50% de recorte de tasa de interés para estimular la economía. ¿Ha funcionado? La verdad que sí, porque fíjate cómo el Standard & Poor's, tenemos el mini SP500 en pantalla, roto nuevos máximos, ha salido del rango de 5.700 para arriba, ha destacado y ha llegado a estar pues en torno a 5.790 y algo, rozando los 5.800 puntos mini SP500. Así que efectivamente sí que ha tenido efecto estímulo en los mercados. Sin embargo, te ponía, el gobierno, la administración de Biden era uno de los principales defensores del recorte de tipos porque nos sugería, evidentemente decía que el coste de la vivienda, entre otras cosas, porque evidentemente no es el único, estaba elevado, y como el coste de la vivienda es el único, piensa un segundo lo que te voy a decir, el recorte de tipos es lo único que va a afectar es al coste de la vivienda, que se reduzca el coste de la hipoteca, ¿vale? Al fin y al cabo, y que pueda reactivar el mercado, que es en parte lo que también le ocurre a la economía británica. Ahora lo veremos también, pero el mercado de la vivienda británico respondió de forma positiva después de que se recortasen los tipos de interés en el recorte de agosto. Ahora lo han dejado estático esta semana, ¿vale? Quiero decirte con todo esto que la palanca de los tipos de interés básicamente es la que activa o reactiva ciertos sectores de la economía que en algunos casos pesan muchísimo, como es el sector inmobiliario vinculado al sector crediticio, al sector bancario, etcétera. Por lo tanto, mueve los flujos de inversión y es importante por ello. Hay un punto interesante que me pareció muy bonito que vi en redes y que te lo he traído aquí, donde está este mismo, ¿vale? Donde nos ponía
Geiger Capital ponía aquí de repente un gráfico y nos decía, cuidado, ¿vale? Cuidado, te ponía aquí la tasa de paro registrada por la Reserva Federal, ¿no? Y que está en la data, y te pone 3 de enero de 2001, el S&P 500 cae después del recorte de 50 puntos básicos, es decir, recopilando 2 veces en el tiempo, 2 veces desde el pasado donde ha habido un recorte de 50 puntos básicos y qué ha sucedido después con los mercados. Eso es lo que te interesa a ti saber como inversor, eso es lo que vamos a analizar y por eso es por lo que hice eco de esto en las redes sociales. Dice, las 2 veces que la Reserva Federal cortó 50 puntos básicos los tipos de interés fueron el 3 de enero de 2001 y los días siguientes, es decir, un año y pico después, el S&P 500 cayó casi un 40% los 448 días correspondientes después. Es decir, si echásemos un año y pico después del recorte de tipos, el S&P 500 estaba un 40% abajo, ¿vale? La tasa de paro repuntó al 2,1%, subió un 2,1% más, y había una recesión en Estados Unidos a nivel técnico. ¿Cuál? La de las .com, ¿os acordáis? Año 2001, ¿vale? Tuvimos el atentado de Nueva York y las .com reventaron. El 18 de septiembre de 2017 se produjo un recorte de 50 puntos básicos también de los tipos de interés. ¿Qué ocurrió entonces? Que los siguientes 362 días, es decir, de ahí hasta 362 días después, un año después prácticamente, el S&P 500 estaba un 54% abajo, ¿vale? Y la tasa de paro había subido un 5,3%. Recesión de nuevo. Por lo tanto, 18 de septiembre de 2024, esta misma semana, recorte de 50 puntos básicos. ¿Qué ocurrirá los próximos meses con el Standard & Poor's? 2 ocasiones en las que históricamente se han recortado 50 puntos básicos de un solo disparo, y lo que ha sucedido con la renta variable después, que francamente no ha sido bueno. Viene, por cierto, este gráfico que nos lo soltaba Geiger Capital en redes, es muy parecido al que te traje hace mucho, donde te puse precisamente un gráfico de los tipos de interés relacionados con el Standard & Poor's, con el índice más grande del mundo de renta variable, la mayor bolsa, S&P 500, el más representativo, el gigante de las bolsas. Veíamos su evolución en bolsa a medida que los tipos de interés se aproximaban al 6%. Cada vez que los tipos de interés referenciales de Estados Unidos se han acercado al 6%, se ha producido un crash. Llevamos ya meses parados en esa zona que estaba entre 5,50 y 5,65, porque se llegó a hablar de continuar con las subidas hasta el 6%, y sabemos que ese es el precedente. Ha sido un catalizador, y os puse un gráfico muy parecido donde nos mostró no solo esto, también los de finales de los años 90, ¿vale? Por lo tanto, mal rollo, porque esto nos deja un precedente feo, que esperemos que no se cumpla, ¿vale? Para el bien de las bolsas, esperemos que no se cumpla. La otra parte que me ha parecido muy interesante es cuando Powell matiza y nos dice, y esto también te lo he traído en redes, nos dijo precisamente que había todavía reservas abundantes y que la Fed podía seguir reduciendo su balance a través del ajuste cuantitativo, es decir, QT, Quantitative Tapering, la reducción del balance. Quantitative Easing, ¿os acordáis? Era la aspiradora, compraban todo para que nada pudiese caer de precio, lanzaba una compra ilimitada, fabrican billetes, compran los activos y así los activos nunca pueden caer de precio porque la demanda artificial, inflada por la Reserva Federal, se ocupa de amnistiarlos. ¿Qué ocurre? Que cuando se hace el proceso contrario y se revierte, fíjate, te he traído un gráfico del balance de la Reserva Federal, que está aquí, pasamos durante la era 2020, era COVID, nos mete de 4 trillones y algo que está el balance, nos lo suben hasta 9 trillones y pico, una auténtica locura, duplican la cantidad de dólares que existe en el mundo. ¿Qué ocurre? Que con una inyección semejante, tan monstruosa de dinero, no pueden caer los activos, no se puede corregir los activos, pero desde entonces hemos visto que desde el año 2022 han venido corrigiendo eso, reduciendo el balance. Y amigos, en mi opinión, esto es lo que realmente influye en el valor del dólar y en la liquidez de los mercados, la cantidad de dólares que circulan en la economía. Puedes modificar los tipos, eso solamente va a golpear los incentivos en cuanto a ahorro e inversión, pero cuando hablamos del balance de la Reserva Federal estamos hablando de la liquidez real que se está generando en la economía y por lo tanto la reducción que anuncian ha pasado de 9 trillones, prácticamente 8,9 y pico, a 7,2 trillones actuales y ha dicho, según Jerome Powell, que continuarán. La forma de continuar sencillamente es dejar que los bonos que tienen almacenados lleguen a vencimiento sin renovarlos, nada parecido, por lo tanto eso significa que, fíjate, decía del orden de 60.000 millones de dólares mensuales de vencimientos. Una vez que vencen los bonos, ellos simplemente lo que hacen es tomar el dinero del valor nominativo de esos bonos. Por lo tanto, retiran 60.000 millones de dólares de liquidez del mercado mes a mes a mes. Lo primero, no creemos en esto, sencillamente porque sabemos que la Reserva Federal ha hecho trampas en el pasado. Deja que te abra este gráfico en pantalla para que lo veas bien. Y fíjate, ese SPY que vemos ahí, vamos a echarle un zoom aquí.
esa subida que vemos aquí se produce justo en la primavera 2023, que es precisamente cuando va todo acorde con el plan, de nuevo se está reduciendo el balance, vamos a controlarlo, la inflación no va a ser un problema, tranquilos, estamos tomando medidas, recortando liquidez, evidentemente, pero de repente Silicon Valley Bank y otros bancos regionales no pueden hacer frente a las demandas de retirada de capital. Claro, un banco de este tipo, considerado además de banca de inversión, considerado además que no necesita, sus clientes no necesitan liquidez inmediata, cuando se encuentran con retiradas, con withdrawals, retiradas de capital fuertes e inmediatas, tienen casi todo el capital colocado, más aún por la amnistía financiera que se hace con COVID, no les exigen coeficientes de garantía, y lo que hacen es tenerlo colocado en bono estadounidense, que tiene riesgo cero. ¿Qué ocurre? Que para entonces la subida de tipos de interés ha hecho que el bono, que se compró cuando los tipos de interés eran mucho más bajos, tenga un valor inferior a eso. Y la Reserva Federal dice que no pasa nada y que lo activa. En resumen, se inyectaron nueva ventana de liquidez de más de 100.000 millones. Ahí tenéis justo el repunte que hace el gráfico de la Reserva Federal, ¿vale? El balance repunta justo cuando hay que rescatar a la banca regional estadounidense. Así que eso nos dejaba también otro precedente ahí. Y por supuesto, claro, esto afectando ¿a qué? Al valor del dólar. Por eso creo yo que si van a recortar el balance de la Reserva Federal como prometen que van a hacer, indiscutiblemente el valor del dólar se va a ver afectado por ello, y por lo tanto creo que tenemos, por ejemplo, como este gráfico que es euro-dólar desde el año 2008, empezando por aquí, 1, 2, 3, 4, 5, y esta sería la sexta ocasión en la que toca la cresta de esa tendencia bajista de más de 10 años y se catapulta. Y en este caso, de proyectar realmente el rango, nos lo llevaría a niveles por debajo de la paridad y próximos entre el 0,90 y 0,85 euro-dólar, lo cual sería catastrófico porque significaría una dilución de valor en el euro que no se ha visto nunca, o un refugio en el dólar estrepitoso, es decir, una inestabilidad que generase muchísima demanda de capital a este respecto. Te he puesto por aquí las reservas que han mantenido en torno a 3 trillones de dólares, mientras que el uso de facilidad de recompra, básicamente los repos y el mercado interbancario se ha reducido. Dicen que de 2 trillones a 305 billones en la actualidad. Y yo diría que en el largo plazo el dólar va a subir mucho si este plan sigue adelante. Según ellos, las demandas de liquidez en los mercados de repos son menores y por lo tanto pueden ir reduciendo el balance sin riesgos. Pero sabemos que ese tipo de demandas cambian de la noche a la mañana literalmente, porque son acuerdos de liquidez que se hacen a 2 días, a 1 día, a 4 días, a incluso a horas entre bancos. Por lo tanto, los tipos de interés son súper sensibles en ese aspecto y podrían cambiar. Ese era uno de los puntos clave que te quería comentar y que ya te he comentado. Ahora nos queda ver, por ejemplo, lo del Banco de Inglaterra, es decir, las medidas que toma el Banco de Inglaterra y cómo eso ha afectado a la cotización. Hay 2 puntos clave en cuanto a Reino Unido, su economía. Te acabo de quitar, estábamos por aquí viendo la core inflation de Reino Unido, la voy a volver a poner por aquí, para que veas sencillamente que cuando analizamos la core inflation de Reino Unido nos damos cuenta que el problema sigue estando activo. Es decir, mira, si te pongo por ejemplo este gráfico, vas a ver que la core inflation de Reino Unido, la inflación subyacente, ha pasado del 3.3 al 3.6. Está repuntando la inflación en Reino Unido. No se está hablando de esto, no lo estamos mencionando, pero la inflación en la economía británica vuelve a subir, ¿vale? 3.6, inflación subyacente. Además, te digo por qué. Fíjate, una de las partidas que hemos analizado era la inflación de servicios, que ha pasado con una subida del 5.6 cuando se esperaba el 5.2. Vuelve a subir la inflación sobre el sector servicios, que asimismo es el que está manteniendo la inflación subyacente activa. El sector servicios es el principal que está generando esto, que es básicamente el mercado de... Como es el sector servicio, que es un sector que emplea muchísima mano de obra, muchísima gente trabajando, se considera que lo único que puede contener la inflación vía sector servicios es el aumento del paro. Por eso estaban insistiendo tanto en la Reserva Federal con la tasa de paro, porque tanto Europa como Reino Unido como Estados Unidos, su core inflation, su inflación subyacente real, está compuesta principalmente por el sector servicios. El resto ha caído, energético, bienes de consumo han caído, pero el sector servicios sigue funcionando y sigue siendo inflacionista, por lo tanto tienen que hacer que aumente el paro, ¿vale? Lo cual no es bueno. Dejan los tipos de interés sin cambios, los dejan al 5%, pero según las encuestas de Reuters, creen que probablemente para noviembre sí venga un recorte de tipos. Y de hecho ha habido insistencia en que esto se produzca. Una de las cuestiones, por ejemplo, que analizamos aquí, por las que dijimos que es posible que pasasen del recorte de tipos, como ha ocurrido, no han hecho el recorte de tipos, era que la economía británica, os lo he mencionado durante semanas, ¿vale?, ha ido consecutivamente presentando mejores datos. Hemos visto que la tasa de crecimiento de la economía británica superaba las expectativas en 2 ocasiones, el Q1 y el Q2. A priori iba como la economía alemana, que está muerta, está parada por completo, y sin embargo la británica conseguía empezar a escalar un poco.
De hecho, la estimación que hacían era un crecimiento anualizado que sería el 1.1%, que no es mucho, pero al menos les salvaría de un año perdido de recesión, que prácticamente es lo que parece que va camino Alemania y Europa el año pasado, que creció un 0 y pico por ciento, ni siquiera llegó al 1, 0,6, 0,8. El problema es que cuando tú analizas la tasa de crecimiento de Reino Unido mensualizada, te vas a encontrar con que esa tasa de crecimiento en realidad lleva 2 periodos consecutivos plana, con crecimiento cero. Por lo tanto, no me extrañaría que sí tomasen medidas en el asunto y que el Banco de Inglaterra dé otro estímulo para reactivar esto. En el informe de esta mañana que te he compartido en redes, el que hago cada mañana, te he puesto precisamente datos en cuanto a retail sales de ventas minoristas británicas que han salido mejor de lo esperado, pero también te he puesto otras variables que no nos gustan tanto, como es la confianza económica británica cayendo, ¿vale? Por debajo de las expectativas. Y por último, nos queda también por ver, y por cierto, ya que te estoy hablando de la economía británica, el resultado es obvio. Fíjate lo que ha hecho la libra. Ha roto el 1.33, se ha ido de hecho hasta 1.33, casi 50 por aquí arriba, y luego ha dado puntualmente la vuelta. Se nos ha juntado el recorte de tipos de 50 puntos básicos, el dólar se abarata. Se nos ha juntado que la libra ha subido porque no han recortado los tipos y porque además los datos que hemos tenido de la economía británica no parecen tan malos, ¿vale? Como esa venta minorista aumentando, lo cual indicaría un consumo interno fuerte todavía en la economía británica. Entonces, la libra se ve animada y la hemos tenido en zonas clave, ¿vale? Pero recuerda el gráfico que te acabo de enseñar de euro-dólar, mira este gráfico de libra-dólar y date cuenta que el cable, si lo pongo en largo plazo, le pasa algo muy parecido que lo que le pasa al euro-dólar. Ahí lo tienes, ¿vale? Fíjate la trayectoria que sigue esto. Parece una trayectoria bajista clarísima. Y por lo tanto puede que se nos dé la vuelta y que también empujen al cable por debajo de la paridad si el dólar empieza a despegar. Cosa aparte además es que si te fijas, el dólar apenas se ha inmutado con el recorte de tipos. Si me voy al índice dólar, cotiza prácticamente al mismo nivel que antes del anuncio de los 50 puntos básicos. Por dos motivos. Uno, porque estuviese a descontado. Y dos, porque en realidad, como hemos dicho, de nada sirve que recorten los tipos si el balance de la Reserva Federal se está reduciendo. Va a encarecer el valor del dólar porque va a reducir la cantidad de dólares en circulación. Si reduces la oferta de un activo, el precio del activo aumenta. Reglas básicas de economía. Si reduces la oferta de dólares en el mercado, va a aumentar evidentemente el valor del dólar. Y por eso, a lo mejor es la razón por la que no esté respondiendo a ese recorte de tipos el valor del dólar, ¿vale? Muy, muy interesante. Mientras tanto, también lo que ha sido paradójico es que el Banco de Japón, que tampoco ha movido ficha, hemos visto que con el anuncio de los 50 puntos básicos de recorte de la Fed, lejos de caer el dólar contra el yen, es decir, menos yenes por cada dólar, la tasa cambiaria bajaría, lo que ha ocurrido es que ha subido el dólar yen, algo que no nos esperábamos. Sube el dólar yen, se debilita más el yen que el dólar, no sé si es porque esperarían un recorte mayor, y además el Nikkei te ha pegado un subidón, ¿vale? Fíjate que llevamos... estamos aquí hablando desde la segunda quincena de septiembre, de la semana pasada, y vamos a ver, desde esta misma semana estaríamos ya con una subida de más de un 6%, ¿vale? Más de un 6% en lo que llevamos de semana, casi un 7%. En el Nikkei, aprovechando primero que el BOK no mueve ficha, que el BOK no va a subir los tipos de momento, porque también están las encuestas de Reuters diciendo que el 65% de ellos descuentan, de los encuestados descuentan, que se aplique un recorte de tipos en diciembre para este caso, ¿vale? Y lo interesante, y te lo he comentado a principio de semana en el reporte de cada mañana, el reporte diario, te he puesto que Sanae Takaichi, que es la ministra de Seguridad Económica de Japón, el poder ejecutivo de Japón, pide que los tipos de interés se dejen ultra bajos, que lo necesita la economía japonesa. Acuérdate que hemos visto que la economía japonesa tenía tiras y aflojas en la tasa de crecimiento, de producción industrial, por ejemplo, también, y una inflación que sigue repuntando. Está en el 3%, si no me equivoco, la última tasa de inflación que nos ha presentado Japón, ¿vale? Aquí por algún sitio la tengo, ¿vale? Pero la puedes buscar y puedes ver directamente que la tasa de inflación de Japón, tengo 2.8, fíjate, 3, la de agosto, ¿vale? Ahí la tienes. Por lo tanto, mal asunto también y claro, el guión es sencillo. Tienen que subir los tipos de interés en Japón, pero esto va a encarecer el yen. Va a hacer también que salga capital de un Nikkei que está relativamente fuerte, porque acuérdate que la caída se produce cuando tenemos el Nikkei aquí, en top máximo, y el yen se vuelve súper caro contra el dólar, llega a cierta zona de soporte el dólar yen y dicen, bueno, esto no va a continuar eternamente, vamos a vender, y se produce ese lunes negro en el Nikkei, ¿vale? Que has visto en agosto. Así que yo creo que todas estas piezas encajan. Fíjate además que Sanae Takaichi
esa ministra de Seguridad Económica se postula como candidata a liderar el partido PLD que está en el gobierno, el Partido Liberal que está en el gobierno en Japón. Y si la ejecutiva y la que estuviese al frente del ejecutivo en Japón sigue pidiendo que se mantengan los tipos de interés ultra bajos, va a entrar en conflicto con Ueda, con el presidente o el gobernador del Banco de Japón que quiere subir los tipos de interés. Por lo tanto, ¿para qué queremos más en este drama que es la política monetaria de Japón y que puede, como habéis visto, desembocar, porque es la segunda mayor bolsa del mundo, lo que ocurra en Nikkei, lo que ocurra en Japón, lo que ocurra en Tokio, va a mover, va a sacudir las bolsas de Europa, ¿vale? La de Estados Unidos, la de Tokio y después hablamos ya de Frankfurt. Ese es el orden de jerarquía en esas bolsas. Así que ahí te dejo un repaso de realmente cómo están las cosas en cuanto a los bancos centrales, la economía y la reacción de los mercados financieros al respecto, ¿vale? Nos vemos en los próximos reportes. Pasad buen fin de semana. Hasta otra.